Sabés que no me abre el PowerPoint, está medio... Mi cámara, che. Igualmente lo que faltaba ver era Está apagado. un poco, digamos, la parte sectorial, que eso lo podemos resumir. Bueno, yo en mi casita, bro. Si querés, arranco por ahí. Por favor. bueno, si querés, acá tengo la vista del PowerPoint que me salió muy chiquitito. Por un lado, la expansión de la agricultura pampeana, o sea, que en este caso resume prácticamente la totalidad de la década del 60 y parte de la década del 70, ¿no? Es decir, la agricultura pampeana va a renacer después de la década del 30. Recuerden ustedes que la crisis del 30 llegó a, digamos así, estuvo muy fuertemente condicionada por la llegada a la frontera agrícola y la falta de capacidad innovadora que tenían los productores. Y justamente la década del 60 es una década donde esto se empieza a retomar. Esto creo que lo dijimos en la clase pasada, ¿no es así? Sí, sí. Y después el otro tema importante son las economías regionales, o sea, esto que llamamos la producción sectorial de las provincias, ¿no? Que van a tener una fuerte, digamos así, una evolución dispar, fundamentalmente en lo que atañe al azúcar tucumano. Es decir, recuerden que en la producción de azúcar de Tucumán y en menor medida Salta y Jujuy, que eran dos provincias azucareras, la provincia de Salta en particular, va a tener el ingenio Ledesma. Perdón, Ledesma está en Jujuy, digo mal. O sea que, pero el problema se va a plantear en Tucumán, que desde el siglo XIX ha tenido una sobreespecialización, digamos, comparto pantalla, a ver si puedo. No sé por qué me sale así chiquito. Mirá, ¿lo ves ahí? Sí, sí, está bien, es así. ¿Es así? Sí, sí. Ah, pero está mal así. Ah, ¿Para qué me sirve? No me sirve para nada. No me sirve para nada así. No lo puedo usar. Bueno. Ahí te salió a vos, no sé por qué así es. No, es cuando vos me lo mandaste. No importa. Lo concreto entonces, hay una cuestión que es bastante notable respecto de la crisis de la sobreproducción de azúcar tucumana. Recordemos una característica singular. En el caso de Tucumán, se da el fenómeno de que había un complejo azucarero configurado, conformado por cañeros, pequeños productores, o sea, minifundistas rurales, que le venden la materia prima a ingenios, ¿sí? En realidad había una tendencia a la sobreproducción. Recordemos que el azúcar es un producto destinado al mercado interno que no se exportaba, así que todo excedente productivo, es decir, el precio de producción estaba por encima del precio internacional. Por lo tanto, el sobrante de producción no tenía un lugar. O sea, es como todo tipo de monoproducción que suele, digamos, expandirse sobre la base de una coyuntural demanda de un producto, de un bien, y que luego, cuando la demanda se agota, digamos, si llega a un punto límite, entonces obviamente la producción entra en crisis. Y entonces lo que se produce es un fenómeno de sobreproducción no transitoria, sino estructural. Y esto es lo que va a pasar ya al principio del gobierno de Onganía. Se empiezan a cerrar ingenios y esto va a ser un fenómeno que va a marcar la provincia de Tucumán hasta hoy. Ya hoy es mucho menor la importancia del azúcar en Tucumán y bueno, eso va a tener, de todas maneras, Tucumán también hay que recordar otra cosa, otra característica de Tucumán, por su geografía, es la provincia de mayor densidad prácticamente de todo el país, ¿no? Inclusive de la provincia de Buenos Aires. Por supuesto, no de la capital federal, pero la densidad de Tucumán es una densidad muy, muy alta, y esto explica también el que se hubiera, digamos, estimulado el empleo
en el sector azucarero. Y bueno, ahí tenemos entonces una cuestión bastante compleja que no se puede resolver en esta etapa, pero en términos generales se puede decir que es una etapa en donde se produce lo que se llama el apogeo de la industrialización sustitutiva. Recuerdan que quiere decir industrialización sustitutiva, ¿no? Es decir, la industrialización que se basa en la producción industrial local destinada al mercado interno. Nuevamente se da el mismo fenómeno similar al que mencionábamos recién para el azúcar, en cuanto a que el destino es el mercado interno y que también se encuentra la producción a un costo internacional alto y por lo tanto con baja capacidad exportadora. De todas maneras, una de las características de esta etapa es que empieza a advertirse un sector industrial, es decir, lo que podemos llamar exportaciones de origen industrial, es decir, manufactura de origen industrial, ¿no? Mientras que el grueso de las exportaciones eran, digamos así, bienes primarios o manufacturas de origen agropecuario. Buenas noches, Nico. En este caso se trataba también, se incorporaba entre un 7 y un 10% de manufacturas de origen industrial, lo cual hablaba en buena medida de la madurez progresiva que estaba adquiriendo el tejido industrial argentino relativamente en función de su punto de partida, digamos. En este caso uno puede decir que el ciclo iniciado en la presidencia de Frondizi se completaba. Recuerden que bajo la presidencia de Frondizi vamos a tener una industria que va a estar de alguna manera configurada por la erradicación de lo que se llama industria pesada, es decir, producción de insumos de origen local y también de bienes de consumo durables. Algunos de ellos empiezan a tener mayores posibilidades o alguna posibilidad de exportación, ¿no? Y por último, digamos que tal vez esto no lo hemos, no sé si se vio la clase pasada, pero digamos que se da el fenómeno paradójico de que el centro, diríamos, de las nuevas actividades industriales en el interior, que era la provincia de Córdoba, también va a ser el centro de la rebeldía política, también va a ser el centro de quienes contestaban el autoritarismo desde las provincias del interior, en este caso en una provincia como Córdoba, que tenía una larga tradición de, llamémosle, de enfrentamiento con Buenos Aires desde el siglo XIX. Recordemos, entre otras cosas, el levantamiento de Liniers contra la primera junta, que le iba a costar su fusilamiento en la expedición que iba a ir al Alto Perú. No los quiero meter en este berenjenal, vamos a pasar de largo y bueno, finalmente recordemos que se trató de un gobierno que tuvo su apogeo dictatorial, digamos, con Onganía, que empieza a caer, empieza a dejar el poder en el 69 con el Cordobazo, y que luego del Cordobazo, cuando sale su principal ministro, que era Krieger Bacena, finalmente en el año 70, con una nueva insurrección popular en Córdoba, que fue el llamado Viborazo, y también, perdón, el Viborazo de Jacob Levingston, pero digamos, después de otro hecho, perdón, ahí me confundí, que fue el secuestro y asesinato de Aramburu, va a terminar entonces con la salida de Onganía, su reemplazo por un desconocido general Levingston, que va a intentar una suerte de profundización de la revolución mediante una política más nacionalista. Krieger Bacena de alguna manera dejó una libertad de movimientos de capitales que provocó cierta extranjerización en la industria, y finalmente este proyecto de Levingston, acompañado de quien fuera su ministro de Economía, Aldo Ferrer, va a dejar
se va a dejar de lado y finalmente el general Lanús en el año 71 va a intentar la hazaña, digamos, va a intentar establecer un diálogo, entablar un diálogo con el peronismo, con Perón, para volver a las instituciones de la Constitución, ¿no? Esa tentativa de diálogo de alguna manera queda frustrado, pero efectivamente va a ser convocada las elecciones, Perón no va a ser candidato y vamos a tener un gobierno, nuevamente un gobierno justicialista, en este caso una coalición dirigida por el Partido Justicialista, que fue el FREJULI, el Frente Justicialista de Liberación, cuyos candidatos eran Héctor Cámpora y Vicente Solano Lima, ¿no? Una fórmula de, digamos así, dos políticos conservadores, pero en la práctica, digamos, que a diferencia de lo que va a ser el primer peronismo, este segundo peronismo, en lugar de plantear un enfrentamiento peronismo-antiperonismo, va a tener un enfrentamiento peronismo contra peronismo, ¿no? Un poco Sebastián seguramente después se va a explayar al respecto, pero digamos, el conflicto que antes había sido externo al peronismo entre el 46 y el 55, ahora se va a internalizar entre distintas ramas del peronismo, ¿no? Esto va a ser algo, porque digamos, en la práctica, la relación del gobierno con los partidos de oposición va a ser bastante buena. Ahora, el problema se va a plantear al interior, digamos así, y sobre todo, digamos, por el gobierno, la llegada al gobierno de Perón y su posterior fallecimiento en julio, 1 de julio de 1974. Bueno, Sebastián, pasemos entonces a la próxima filmina. Dale. Al próximo PowerPoint. Próximo tema, digamos. Dale. Espera que te hago hospedador a vos, entonces. ¿Sí? ¿Cómo me tengo que manejar con esto? Ahí ya sos hospedador. Ajá. Ahora podés compartir pantalla. Si yo no llegara a advertirlo ahora, vos te encargás de aceptar a los que entran. Vos tenés que admitir a los que entran. Así que tenés que estar atento, que te va a aparecer un cartelito y vos admitís. Dale. Escúchame, ¿cómo hago para compartir el PowerPoint? Vas a compartir. Vas a compartir pantalla, ¿sí? Y te tiene que aparecer, lo tenés que tener el PowerPoint, lo tenés que tener ahí en documentos abiertos, digamos. Sí, para. Dame un segundo. Fíjate te doy lo que quieras. Hay una barra de 5 opciones, dice Share Screen, ahí es donde pones compartir pantalla y ya previamente en una ventana aparte tenías que tener el PowerPoint y ahí lo vas mostrando. Complicado esto de no ser nativo digital. No, bueno, no, lo que yo no soy nativo digital es un problema de que no lo practicaste. Así es. Estimadísimo. Bueno, te viene bien para practicar un poco. Acá está. Ahí va, ahí fue, muy bien. Genial. Bueno, a ver, en esta clase vamos a ver un periodo que son unos pocos años, que va del 73 al 76, pero que son dos periodos en donde muchos de los conflictos que la Argentina venía arrastrando se van a condensar, y es un periodo fundamental para, digamos, para poder entender lo que va a venir fundamentalmente después. Es decir, si uno, por ejemplo, se preguntara en qué momento del tiempo y del espacio Argentina tuerce su rumbo, yo creo que las claves las puede encontrar entre el año 75, con algo que vamos a ver que se llamó Rodrigazo, y después con la dictadura militar. Por supuesto, hay gente que después les
diferentes perspectivas ideológicas, van a ser diferentes cortes, hay gente que considera que Argentina pierde el rumbo en la Gran Depresión de los 30, hay gente que considera que se pierde con el peronismo, pero, digamos, creo, sin temor a equivocarme, que la mayoría de los investigadores consideran que esta etapa es la que es un antes y un después y la que permite rastrear un montón de líneas que nos van a permitir entender, sobre todo cuando le vayamos sumando lo que pasó en la etapa, a partir de la etapa democrática de los 80, el país que tenemos hoy en día. Inclusive en esta etapa también creo que vamos a ver algunas cosas que les van a resultar familiares. Bueno, básicamente en marzo del 73 triunfa la fórmula del Frejuli, que lleva como presidente a Cámpora, Héctor Cámpora, que es el presidente del cual la agrupación kirchnerista La Cámpora toma el nombre, básicamente porque él va a estar apoyado por la izquierda del peronismo, que va a ser la JP, Juventud Peronista, y la guerrilla de Montoneros. Digamos, esa va a ser la etapa, si se quiere, de mayor movilización, y va a ser una de las etapas más movidas. Cámpora va a gobernar solamente 49 días, por eso se lo llama retrospectivamente la primavera camporista, porque se considera que fue, digamos, una etapa como que quedó ahí medio perdida, porque quedó cortada prácticamente al poco tiempo de empezar. Porque el 20 de junio del 73, Perón vuelve al país definitivamente, en lo que se conoció como la masacre de Seiza, y sobre todo en un movimiento como era el peronismo, que es un movimiento que reconoce un líder y que es muy vertical, era muy difícil que convivieran, digamos, dos cabezas para un mismo puesto. De hecho, en esa época se había acuñado la famosa frase de Cámpora al gobierno, Perón al poder, y muchas veces estar en el gobierno no significa tener el poder, de hecho el poder lo tenía Perón, y cuando Perón decidió que Cámpora y Solano Lima tenían que dar un paso al costado, lo tuvieron que hacer. Hay un breve interregno de un personaje que se llamó Raúl Lastiri, que era presidente de la Cámara de Diputados, era yerno de un personaje de los más probablemente nefastos que hubo en la historia argentina, que se llamó José López Rega, que va a ser ministro de Bienestar Social, era secretario personal de Perón, un tipo que va a intentar construir una base de poder propia dentro del peronismo. En septiembre de ese año se hace la elección donde triunfa la fórmula Perón-Perón, o sea, Juan Domingo, María Estela Martínez de Perón, que no va a arrancar precisamente del todo bien, porque 2 días después de la elección todo indicaría que la guerrilla de Montoneros fue la autora, asesina a José Ignacio Rucci, que era el secretario general de la CGT y la mano derecha de Perón, que fue una manera, digamos, de presionar a Perón echándole un muerto en la mesa, sobre todo por la puja política que ya estaba desatada dentro del movimiento. El momento más dramático en el enfrentamiento entre Perón, que se va a volcar hacia el ala derecha, hacia el ala sindical, contra la izquierda, va a ser el acto del Día del Trabajador de mayo del 73, donde los va a expulsar de la plaza. La plaza va a quedar ahí medio semi-vacía. Y 2 meses después, Perón tiene la malísima idea de morirse. Previamente, en el último discurso, él había dicho que su único heredero iba a ser el pueblo argentino, lo cual decir el pueblo argentino era decir mucho y no decir nada. Y la tragedia de este periodo es, como mencionaba Aníbal, que es un punto de llegada porque la antinomia peronismo y antiperonismo se va a cortar, pero al mismo tiempo todas esas contradicciones internas que anidaban en el peronismo van a terminar enfrentándose entre sí para ver quién se calzaba la corona de Perón. A Perón lo reemplaza su mujer Isabel, que era digamos, para ser generosos, era una señora que todavía vive, que no tenía ni las condiciones políticas, ni intelectuales, ni morales para gobernar una Argentina que era un polvorín y que se deslizaba a pasos acelerados, sobre todo en una inestabilidad política, económica, pero en una espiral de violencia que se volvía cada vez más incontrolable. Ustedes piensen que tienen que retener que el peronismo en esta etapa prácticamente va a ocupar todo el espacio político,
porque había peronistas de derecha, de centro y de izquierda, y van a dirimir sus diferencias por las armas. Nosotros hoy, en la actualidad, estamos viendo cómo un gobierno peronista se están peleando entre sí, pero bueno, por lo menos ahora tenemos la suerte de que no se pelean a los tiros, cosa que era lo que pasaba en ese momento. Y finalmente, Isabel va a terminar derrocada por un golpe cívico-militar, el 24 de marzo del 76, que va a marcar básicamente el punto más alto del drama de un peronismo que volvió por todo, que generó grandes expectativas y que terminó en un descalabro y fuera del poder, fundamentalmente por las luchas internas que no se pudieron resolver. Y también una cosa más para cerrar la parte política que hay que tener en cuenta, es que si uno toma, por ejemplo, la idea que desarrolló el filósofo alemán Friedrich Hegel de la división entre sociedad política y sociedad civil, se supone que tiene que haber instituciones intermedias o vasos comunicantes que sirvan para poder procesar los conflictos, inclusive para generar consenso. El problema es que en esta etapa la institucionalidad era tan débil que esos vasos comunicantes no existían, y encima tenemos la paradoja de que el oficialismo, que controlaba los resortes del Estado, tampoco podía dirimir sus conflictos internos de manera pacífica, y eso, por supuesto, que va a terminar repercutiendo en la sociedad civil. Digamos, lo que les tiene que quedar de esta parte política es quiénes son los actores dentro del movimiento peronista, la izquierda, JP Montoneros, una extrema derecha que va a ser López Rega y su grupo, que van a rodear sobre todo a Isabel Perón, y después por el otro lado va a estar la derecha, que van a ser los sindicatos y lo que sería el personal político, los políticos del movimiento. Bueno, ahora nos vamos a meter en lo que sería... Ustedes cualquier cosa que no entiendan, me paran y me avisan, ¿eh? Seba, una consulta. Sí. Acá en un momento intentaba encontrar la parte del texto que hablaba en donde una parte dice que hasta el mismo oficialismo esperaba a los militares que llegan al poder. A mí hay algo que quizás no particularmente el texto que no entiendo, sino de la tradición de ese momento, era por qué había tantas interrupciones de la democracia en general por los militares. No hablo en este caso en específico, sino digo en general, ¿cuál era el razonamiento? Si bien después en un momento habla que al principio era que se quedan 6 meses, se ordene y después siga todo de vuelta. Claro. Quizás hoy en día, yo tengo 25 años, no concibo eso y me cuesta mucho entenderlo. ¿Por qué es que sucedió? Mirá, te lo explico brevemente. Vos pensás que entre el año 30, que se da el primer golpe de Estado en el siglo XX, hasta el año 76 hubo 6 golpes de Estado. Y hay algunos autores, no me acuerdo si es un autor francés, que creo que es Alain Roupier, que hablaba de los militares como el partido militar. Es decir, los militares dejaron lo que tendría que haber sido su postura profesionalista y prescindente, es decir, de no intervenir en política, para convertirse en un actor central, o sea, en el garante de lo que se decía en su momento, los valores morales de la nación. Es decir, vos tenés un actor que deja de ocupar el rol que le había asignado la Constitución Nacional para ocupar otro rol distinto. De hecho, ya hemos visto cómo las peleas políticas, sobre todo en la época del peronismo, antiperonismo, repercutieron en la época de los azules y colorados, pero al mismo tiempo también hay que entender que la democracia, salvo contadas excepciones, no era un valor a defender. Y la institucionalidad, por ende, relacionada con la democracia, era muy endeble. Y los Eh, militares, sí, sí, no, teníamos una institucionalidad que era muy endeble, por eso yo te mencionaba de que si hay una de las características que Perón trae en esta etapa, es que va a, digamos, como a traer elementos del pasado, de lo antiguo, para tratar de combinarlos con lo que pasaba efectivamente en los años 70. Lo que se ah, buscaba después de reiteradas interrupciones por parte de golpes militares era tratar mínimamente de recomponer el sistema democrático. De hecho, Perón vuelve, si se quiere, un poco más ayornado, un poco más con una apertura mayor a dialogar con los partidos políticos, es decir, con una beta un poco más democrática, no voy a decir que mucho tampoco,
Bueno, pero perdón, ¿puedo hacer una acotación a lo que vos decís, que está, por supuesto, bien? Primero, digamos, para Agustín, yo diría que el fenómeno de la intervención, de la participación militar de la vida política es un fenómeno que excede a la Argentina, ¿no? Es un fenómeno que se da en América Latina de distintas formas. Lo segundo que diría es que, digamos, lo que tiene de particular la situación que estamos describiendo en esta etapa es que después de haber aceptado la vuelta del peronismo al gobierno, digamos que en el 76 vuelven a tomar, a dar un golpe los militares, pero ya no tanto, si bien enfocándose un poco en ciertas distorsiones que consideraban que el peronismo había traído, ya venía con otra, digamos así, con un programa más amplio de refundación nacional, digamos, refundacional, ¿no? Que un poco estaba en la Revolución Argentina anterior, pero en este caso, digamos así, combinado con un programa, con un proyecto de disciplinamiento social que va a ser muy, muy fuerte. Pero eso ya sería otro tema, ¿no? Digamos, un poco me parece que lo terrible de la situación es que después de 18 años, donde no había habido posibilidades de vida política normal, digamos, la sociedad no defendió el gobierno de Isabel, precisamente, digamos, por distintos motivos. Uno era porque se había instalado en el país la violencia política, digamos, ¿no? Entonces, muchos que podrían no ser especialmente antiperonistas, le dieron la bienvenida al golpe, justamente porque recelaban de la violencia, ¿no? Temían la violencia guerrillera, que en verdad tenía ciertos fuertes componentes de irracionalidad. Por supuesto que esa violencia guerrillera también va a tener una contrarréplica en el propio Estado, que, bueno, va a ser uno de los factores. Pero yo me diría que te concentres un poquito más en la economía, si te parece bien, ¿no? Listo. No, simplemente para cerrar te digo que después de lo que pasó con la última dictadura militar y sobre todo con la derrota en la guerra de Malvinas, eso yo creo que va a ser un antes y un después que va a permitir que después la democracia en los 80 pueda tener un mayor arraigo que hasta ese momento no había tenido. Pero eso lo vamos a ir viendo con las clases. Claro, eso Bueno, se va a ver después. con respecto a la economía, lo primero que hay que mencionar es que el personaje estrella en este momento va a ser un ministro de Economía, que va a asumir con Cámpora, pero que todo indicaría que lo nombró Perón, que se llamó José Bergelbar, que era un judío polaco, empresario, presidente de la CGE, la Confederación General Empresaria, que agrupaba fundamentalmente a los industriales de la pequeña y la mediana industria de capital nacional. Y la política de Gelbar va a tener dos caras. Helbar le decimos. Bueno, Gelbar para los amigos. Va a tener dos caras. Una que va a apuntar, si se quiere, a la estructura y otra a la coyuntura. Tenemos que tener en cuenta que en Argentina, por lo general, históricamente la coyuntura se ha terminado por comer a la estructura, y en eso tenemos, por un lado, el plan trienal, que era un plan estructural de reformas de fondo de la economía, y por el otro vamos a tener un plan antiinflacionario que va a ser el pacto social. En el caso del plan trienal, que era una serie de reformas de fondo, que va a recuperar algunas tradiciones del peronismo y le va a sumar algunos de los datos de la realidad de la década del 70, nos encontramos con que se va a sancionar una nueva ley de inversiones industriales que lo que buscaba era limitar la transnacionalización de las industrias. Ustedes recuerden que en la época de Krieger-Bacena, cuando se hace la devaluación controlada, lo que va a ocurrir es que para los tenedores de dólares, Argentina se vuelve muy barata, entonces van a venir capitalistas y consorcios extranjeros que van a comprar industrias llave en mano, es decir, los tipos van a comprar complejos industriales enteros
Y eso, por supuesto, que va a hacer que una porción del sector industrial quede en manos de capital extranjero. Entonces lo que se buscaba era limitar un poco eso, aunque el peronismo tampoco es que va a hostigar demasiado al capital ni a los capitalistas extranjeros. Después va a haber un punto fundamental en las políticas peronistas en este momento, que inclusive uno puede encontrar ya rastros en la época de Pierre Bacena, que es apuntar a que la industria sustitutiva exporte manufacturas. ¿Por qué? Y básicamente porque Argentina tenía un problema histórico con el tema de la balanza de pagos. Entonces lo que se buscaba era exportar para poder aliviar ese problema. Ahora, ¿esto era un invento que se le ocurrió a Perón, que lo trajo del exilio? En realidad no. Como ya dije, había antecedentes con Pierre Bacena y sobre todo había un clima de época en América Latina en donde las industrias sustitutivas de diferentes países estaban reorientándose hacia la exportación. Y también esto implica un cambio en las políticas del peronismo, porque si en los años 40 el objetivo era apuntalar el consumo, y en los años 50 era la inversión, en este caso iba a ser la exportación de manufacturas. ¿Cómo se va a hacer eso? Y básicamente se va a sancionar una ley de protección al trabajo y de la producción nacional, se va a conceder soporte técnico, créditos, subsidios, devolución de derechos, para que la pequeña y la mediana industria, algunos sectores, no todos por supuesto, vayan adquiriendo capacidad exportadora. También hay que aclarar de que era una industria exportadora que tenía una importante tutela del Estado. Pero lo interesante es que por lo menos, respecto a la mirada que existía originariamente del peronismo hacia la industria, que apuntaba fuertemente al mercado interno, ahora hay un cambio de mirada y eso es importante que lo retengan. La otra fue la nacionalización del comercio exterior. Esto se había hecho en los 40 con el IAPI, acá no se va a crear una nueva institución parecida, sino que se van a fortalecer las atribuciones de dos instituciones existentes, juntas reguladoras de carnes y cereales, que van a monopolizar el comercio exterior para poder mejorar la capacidad negociadora de Argentina en el mercado internacional, lo cual no era casualidad porque estamos en una época en donde hay un boom de materias primas y de demanda del mercado internacional de los productos que producía Argentina y por ende eso le permitía al Estado poder captar una porción mayor de la renta agraria. Después hay algo que acá no figura, que es que se sanciona una ley de renta potencial de la tierra, que lo que buscaba era gravar no lo que se producía, sino lo que potencialmente se podía producir, lo cual era un incentivo para producir más. Es decir, yo no conozco en profundidad la letra de la ley, pero supongo que al productor que producía más y era más eficiente se le cobraba menos, y al que era más ineficiente se le cobraba más. Supongo que debía funcionar de esa manera. Después se firman acuerdos con países del bloque socialista, lo cual es bastante novedoso, con países de Europa Oriental, inclusive del Medio Oriente. El comercio argentino trepa del 3 al 11% con estos países en un puñado de años y esta va a ser, digamos, la medida de fondo que más va a perdurar en el tiempo y que inclusive va a beneficiar después a la dictadura militar cuando en el año 80 venda la mayor parte de su producción de cereales a la Unión Soviética. Y por último tenemos la nacionalización de los depósitos bancarios, o en realidad la centralización de los depósitos, que implicó que el Banco Central nuevamente se hacía con el control del sistema bancario. Los bancos ahora ya no van a otorgar créditos base a ahorros, depósitos que podían obtener con la cartera de clientes que conseguían, sino que de una manera parecida, como había ocurrido en los años 40, los bancos empiezan a depender de los redescuentos que les daba el Banco Central, y esto le permitía al Banco Central controlar la política monetaria y sobre todo decidir a quién se le prestaba y a quién no. La conclusión con esta suerte de plan que apuntaba a lo estructural, al mediano y al largo plazo, era bueno, que por un lado esto significa un aumento de la intervención del Estado en los mecanismos de la economía. Después, por el otro, también el peronismo, tratando de rememorar lo que habían sido las épocas doradas,
había planteado Perón lo que en esa época se llamó el 50-50, que era repartir el 50% de la torta económica entre el empresariado y los trabajadores. Después, obviamente, que con la orientación exportadora digamos, la orientación exportadora de la industria, se buscaba beneficiar al capital nacional. Y lo importante de todo es que el peronismo en esta época va a traer algunas recetas del pasado, pero a su vez le va a sumar algunos datos de la realidad del presente. Y de hecho, digamos, ustedes lo pueden también ver hoy en día, de que no es, digamos, que hay algunas recetas que el peronismo suele aplicar que no son para nada novedosas y que las han aplicado unas cuantas veces a lo largo del tiempo. Por ejemplo, en este momento que se está discutiendo el tema del control de precios, bueno, creo que me entenderán. Después, como había mencionado antes, el pacto social tenía otra pata que apuntaba a la coyuntura, que era a tratar de domar la inflación. Es decir, la economía argentina en ese año 73 estaba en crecimiento, pero había un problema, que era la inflación que distorsionaba los precios relativos. Ahora, ¿cuál va a ser el diagnóstico de Gelbart? Bueno, básicamente él va a pensar desde una mirada estructural que, sin desconocer la importancia que tenía las expansiones monetarias, es decir, el gasto público en la generación de inflación, sin embargo, él va a decir que esa no es la causa principal. Que la causa principal de la inflación es la puja distributiva, lo que Krieger-Bacén había denominado como una inflación de costo. ¿Por qué? Porque era, digamos, para él central, y porque a cada aumento de precios le seguía un aumento de salarios, a cada aumento de salarios le seguía un aumento de precios. Y eso para él era una demostración de la incapacidad, tanto del capital como del trabajo, para llegar a un consenso sobre cómo repartirse la torta económica. Entonces, para Gelbart, el punto central del plan antiinflacionario era cortar con la puja distributiva. Pero a su vez había un segundo diagnóstico, que eso ya era más una cuestión, si se quiere, experimental, en donde él apuntaba básicamente a las expectativas de inflación. ¿Qué significaba esto? Y significaba que los agentes económicos en los años 70 ya estaban recontracurtidos desde hacía décadas en tener que lidiar con una economía inflacionaria. Y por ende, la inflación futura se explicaba por la inflación pasada. Y si todos los agentes económicos pensaban que en un futuro la inflación iba a ser alta, efectivamente iba a pasar eso. La inflación iba a ser alta y se generaba como una especie de profecía autocumplida. Entonces, a lo que iba a apuntar Gelbart era básicamente a bajar las expectativas de inflación y que eso, digamos, permitiera lograr una estabilidad de precios. Y a su vez, si se lograba eso, siempre esto hablando en el lapso de unos pocos meses, se podía llevar adelante una política monetaria expansiva y que ello no repercutiera en los precios. ¿Por qué? Porque la gente esperaba que los precios no se movieran. Entonces, ese es el diagnóstico. Ahora, ¿en qué consistió en sí el plan? Bueno, básicamente hay dos cosas para tener en cuenta, para que la tengan ahí bien registrada. La primera es que, de acuerdo a la política de conciliación de clases del peronismo, por supuesto, esto se podía hacer porque el garante era Perón. Si esto lo hubiera querido hacer yo, obviamente que no me daba bola a nadie, eso desde ya. Entonces, ¿qué hace Perón? Sienta en la mesa de negociaciones a sindicatos, empresarios, y le dice, bueno, muchachos, negociemos. ¿Qué se va a negociar? Un congelamiento de precios y salarios, que se buscaba fuera sostenible en el tiempo y que se iba a extender por 2 años. Algo parecido ya se había hecho en el año 52 con el famoso plan de estabilización, que también fue un congelamiento de precios y salarios. Por supuesto, antes de esa negociación se concedió un 20% de aumento salarial. Los sindicalistas negociaron, porque este era un sapo medio difícil de tragar, porque los sindicalistas perdían capacidad de negociación y estaban muy cuestionados por las bases y por el sindicalismo clasista de izquierda. Pero bueno, digamos que se fueron medianamente contentos con la sanción de la ley de asociaciones profesionales y de esa manera la ley de asociaciones lo que hacía era reforzar
el control de los sindicatos peronistas sobre la estructura sindical, porque los mayores sindicatos por rama eran los que representaban a todo el sector. Entonces, ese es el primer punto, congelamiento de precios y salarios. ¿Cuál fue el segundo punto? Que la política monetaria y crediticia va a ser expansiva. Es decir, por un lado congelamos precios y salarios, pero por el otro, como la economía estaba creciendo, estamos aplicando una política procíclica en ese sentido y la política monetaria va a ser expansiva, o sea, gasto público, expansión, para incentivar la demanda agregada. Ahora, yo ya les mencioné el diagnóstico, la forma en cómo se implementó el plan y ahora hay que ver si esto realmente funcionó y durante cuánto tiempo. Bueno, en el año 73, en la segunda mitad del 73, uno podría decir de que el plan medianamente funcionó. La economía crece a más del 4%, el desempleo rondaba un poco menos del 5% en el Gran Buenos Aires, lo cual significaba que había una situación de pleno empleo. La balanza comercial mejoró básicamente porque Argentina estaba exportando grandes volúmenes y a muy buenos precios, con lo cual la balanza comercial dio superávit y las cuentas externas estaban en uno de los mejores momentos del siglo. Ustedes recuerden que si el sector externo se está desempeñando de esta manera, no es solo, por supuesto, porque hay una demanda externa y mejores precios, sino también por todas las transformaciones que se venían haciendo en el agro, tímidamente primero desde los años 50 y ya después con mucho mayor énfasis en los 60. Ahora, esto permitía que la economía creciera, que se pudiera importar mucho desde afuera y que no tuviera un gran impacto. ¿Por qué? Porque el país estaba generando un colchón de divisas muy importante, a tal punto que el ingreso de divisas generó una situación bastante rara, que es que se apreciara el peso ley, que pasara de 12,5 a 10 pesos por dólar, lo cual significaba tener dólar barato y que al apreciarse el peso los salarios fueran más elevados. Entonces, eso es lo que pasaba, digamos, a nivel de la economía. Ahora, ¿cuál fue la cifra de inflación del año 73? Fue del 60%. Ahora, digamos, cualquier desprevenido que por ahí no conozca mucho sobre el tema me va a decir, che, pero pará, los tipos implementan un plan de estabilización, pero sin embargo la inflación es del 60%. Claro, todo depende de cómo se mire el año. Si uno divide ese año 73 en dos partes, nos damos cuenta que el 60% está concentrado en el primer semestre, pero en el segundo semestre la inflación fue casi nula, o sea, fue casi igual a cero. Con lo cual, eso llevó a Perón a sostener de que se había logrado la meta de la inflación cero, cosa que, digamos, no iba a durar demasiado. Ahora, acá nuevamente, digamos, quizá la explicación puede ir por dos carriles. Por un lado, este pacto social tenía, para mi gusto, un talón de Aquiles. Como ya lo mencioné, era congelamiento de precios y salarios por un lado, pero había política expansiva, monetaria expansiva por el otro. Digamos, y era muy difícil sostener ese congelamiento en el tiempo, sobre todo en una economía que crecía, en donde aumentaba la demanda, y en donde esa demanda aumentaba porque había más gasto público y porque encima el salario real se apreciaba. Es decir, lo que estaba congelado eran los salarios nominales, pero los salarios reales estaban apreciando y eso significaba un aumento en el poder de compra. Sin embargo, curiosamente, en un principio no van a ser estas, llamémosle, deficiencias estructurales del plan, sino que va a haber un hecho externo a la Argentina, que va a empezar a resquebrajar ese plan, que va a ser la inflación importada producto de crisis del petróleo, de la crisis del petróleo. La crisis del petróleo, rápidamente para ubicarlos en contexto, se dio a raíz de una guerra entre Israel contra Egipto y Siria, que fue la guerra de Yom Kippur, que la termina ganando Israel, y los países árabes, que eran miembros de la Organización de Países Productores de Petróleo, o sea, se quedaron con toda la bronca por el hecho de que los países capitalistas occidentales y la Unión Soviética habían ayudado a Israel.
Entonces, los tipos dijeron, bueno, ustedes ayudaron a Israel, nosotros No, ahora... la Unión Soviética no. ¿La Unión Soviética no intervino? No, la Unión Soviética es parte de los países árabes. Ah, bueno, eso no me acordaba de eso. Yo más creía que sí, pero bueno. Entonces, con los países capitalistas. Entonces, la onda es, ustedes ayudaron, bueno, nosotros les vamos a cerrar la canilla del petróleo. ¿Qué va a terminar pasando? Y básicamente que van a suspender los embarques de petróleo a los principales países capitalistas, eh, van a reducir la producción de petróleo en un No, 25%. bueno, en realidad todo es para aumentar el precio, es decir, Sí, claro, arman un cártel, en realidad están armando un cártel de productores de petróleo para justamente reducir la producción y, claro, considerando la gran demanda que existe, bajar la oferta sobre el precio. O claro, sea, eso es lo que... Y de hecho, porque después, en realidad no eran tan anticapitalistas, porque después toda la plata que ganaron, digamos así, vendiendo petróleo a los países occidentales, se los remitieron a los bancos de esos mismos países. Así que, digamos que además ahora, a partir de todo eso, ahora todos los clubes de fútbol están en manos de los jerarcas petroleros árabes, ¿no? claro. Es más, en unos pocos meses el precio se dispara en un 80% y digamos, los países que intervienen, que son, qué sé yo, Emiratos Árabes, Qatar, Arabia Saudita, en ese momento eran países subdesarrollados y hoy en día, como decía Aníbal, se compran equipos de fútbol y tiran plata, van a organizar un Bueno, mundial el año que viene a todo no, trapo. son países ricos, pero siguen siendo subdesarrollados, pero ricos, digamos, ricos los dueños del Sí, país, los digamos, dueños, ¿no? sí, sí. Bueno, ahora, digamos, ¿por qué esto impacta de manera tan fuerte? Y básicamente porque el crecimiento de la posguerra se basó fundamentalmente en el suministro de petróleo abundante y barato. Entonces, ¿esto qué provoca? Y por un lado, una transferencia de recursos fundamentalmente de los países más desarrollados hacia estos países que van a acumular una renta petrolera y que después la van a reciclar, los famosos petrodólares, los dólares del petróleo, en bancos europeos. En la segunda mitad de los 70 van a generar una situación internacional de mucha liquidez de capitales, eso ya después lo vamos a ver, y eso también repercutía en las cadenas de valor, en las industrias, porque si ahora el petróleo era más caro, esos costos se terminaban trasladando a los productos que las industrias producían. ¿Qué pasaba en Argentina? Bueno, Argentina estaba con la economía creciendo, estaba importando mucho, no solo bienes industriales, sino también combustibles. Y acá hay que tener en cuenta que algo que había sucedido en la época de Ilia, cuando Ilia deroga los contratos petroleros que había firmado Frondizi, hizo que en un lapso de unos pocos años el país dejara de autoabastecerse en materia petrolera y vuelva a tener que importar. Ilia no tenía la bola de cristal para saber qué iba a pasar 10 años después, pero bueno, esto ahora se va a empezar a hacer sentido. Entonces nos encontramos con empresarios que tienen que importar productos que son más caros y al mismo tiempo están encorsetados con un pacto social en donde no pueden aumentar los precios. Entonces, ¿qué van a hacer esta buena gente? Y le van a decir al gobierno, che, ¿cómo resolvemos esto? En un principio el gobierno va a dar una medida paliativa, que es que, como en ese año 73 se habían acumulado una buena cantidad de divisas, se subsidiaron algunas de las importaciones. Sin embargo, comenzado el año 74, empieza a haber ciertas presiones inflacionarias. Se va a dar también que en ese momento va a haber ciertos empresarios, ciertos comerciantes que para salirse del pacto social empiezan a acaparar mercaderías y a venderlas en el mercado negro a precios más altos, lo cual por supuesto que empieza a tener un impacto inflacionario eh, en un contexto en donde la economía sigue creciendo y en este año va a crecer más. Bueno, Ahora, pero ahí te agrego lo que, sí, digamos, hay un componente de la inflación importada, no tanto del petróleo, sino de los propios insumos de los insumos, claro,
porque en realidad hay inflación en el mundo, digamos, es decir, como consecuencia de lo que se llama la primera crisis del petróleo de 1974, la inflación mundial empieza a hacerse sentir, digamos, desde la primera de la posguerra, digamos, ¿no? La posguerra no había tenido alta inflación y ahora empieza a haber una inflación que se encontraba en torno al 10% mundial, ¿no? Es decir, básicamente el dólar, pero estaba afectando a todos los países del capitalismo occidental, lo cual, digamos, obviamente si hay inflación mundial, quiere decir que los productos importados van registrándose a valores mayores, conforme al precio internacional del producto. Así que eso se traduce en los precios, digamos, ¿no? Esa es una importante fuente, digamos, sobre todo es muy complicado porque vos habías implantado un régimen de precios máximos de inflación cero. No tenés mucha flexibilidad para mover. Eso es un poco lo que pasó, ¿no? Claro, claro. Eh, Y sí, aparte, claro, y aparte, bueno, en esa situación, por supuesto, ¿qué van a hacer los sindicatos? Y van a pedir una recomposición salarial. Eso va a terminar en que Perón, en el año 74, siendo él presidente, va a llamar a una gran paritaria nacional, en donde va a decir, bueno, a los sindicalistas 13% de aumento, a los empresarios se les va a permitir trasladar esos aumentos, que eran aumentos de costos, a los precios de los productos, y además se van a aumentar tarifas de servicios públicos y combustibles para tratar de trasladar el costo que lo subsidiaba el Estado desde el Estado hacia el consumidor y tratar de, digamos, poder achicar un poco el déficit fiscal. Con lo cual acá el pacto social empieza a estar hackeado. No en jaque mate todavía, pero empieza a estar hackeado. Y sobre todo, estas medidas van a tener un impacto inflacionario. A todo esto la economía crecía y empieza a recalentarse. La economía crece casi al 7%, la desocupación era ínfima y la inflación de ese año 74 va a ser del 40%. Y en este contexto se empieza a notar con la inflación importada, que es lo que, digamos, lo que empieza a resquebrajar el pacto social, esas deficiencias estructurales de base, que era que se estaba practicando una política monetaria y crediticia que era expansiva en un contexto de congelamiento de precios y salarios. Ojo, hay algo que yo me olvidé de aclarar en lo que había pasado el año previo, en el 73, que la gente, en un momento, sabiendo que el garante del pacto era Perón, confiaba en que los precios no iban a aumentar y empezaron a retener una mayor porción de dinero e inclusive en el año 73, en unos pocos meses, los depósitos, el ahorro interno, aumentan bastante, del 9 al 12% del PBI. Eso también hay que tenerlo en cuenta. Pero ya en este año 74 las cosas se empiezan a complicar, porque como decía recién Aníbal, que el esquema de precios y salarios era bastante rígido, sobre todo para introducir correcciones. Lo que va a ocurrir es que los precios de los bienes importados son más caros, hay inflación internacional, hay una recesión a nivel internacional y encima, tras cartón, como si faltara algo, en julio del 74 la Comunidad Económica Europea suspende las importaciones de carne, con lo cual ahí nos encontramos con que el país estaba gastando más dólares para importar productos desde el exterior porque la economía crecía y a su vez estaban entrando menos dólares porque la Comunidad Económica Europea compraba menos. Con lo cual, en el segundo semestre vamos a tener, de ese año 74, un déficit en la balanza comercial. Y a todo esto yo les había dicho de que la moneda local se había revaluado frente al dólar, con lo cual ahora, volviendo a existir presiones inflacionarias, se genera un atraso cambiario, es decir, significa que hay un dólar barato y una moneda local que está apreciada, lo cual hacía que fuera más barato importar productos desde el exterior, pese a lo caros que eran, y comprar productos de la industria nacional. Y por supuesto, esto debe haber tenido su incidencia
en la política que estaba en uno de los puntos del plan trienal, que era incentivar la exportación de productos industriales. Si bien en ese año 74 la exportación de manufacturas va a ser bastante importante, a pesar de todas estas cuestiones. Ahora bien, en este contexto macroeconómico que de a poco se va a ir complicando, a Perón no se le ocurre mejor idea que morirse en julio del 74. Con lo cual, la persona, el personaje que tenía la espalda y la estatura política, no solo para garantizar este pacto y la estabilidad de la economía, se moría, sino que también se moría la persona que podía más o menos tratar de mantener un equilibrio que cada vez era más precario dentro de las facciones internas del peronismo. Como ya dijimos, lo reemplaza su tercera esposa. Gelbar va a continuar como ministro de Economía, pero el pacto social básicamente ya no lo respetaba a nadie. A los sindicalistas no les convenía porque eso implicaba atarse a no tener que negociar paritarias y eso les dificultaba las relaciones con las bases, porque recuerden que muchos de los sindicalistas peronistas eran tildados de burócratas y aparte tenían cierta competencia por la clientela con el sindicalismo de izquierda. A los empresarios tampoco les importaba porque de hecho ya habían empezado a generar un cierto desabastecimiento para vender en el mercado negro y de esa manera burlar el pacto social. Y después estaban también las pujas internas entre el grupo de López Rega, el sector político, etc. ¿Cómo termina esto? Una cosita antes que termines este concepto. No, Sí. digamos, estrictamente, si uno lo mira desde el punto de vista formal, el pacto social se termina en junio del 75, cuando se empiezan a negociar las paritarias, porque el acta de compromiso nacional, que es finalmente el llamado pacto social, al igual que el plan de emergencia del 52, duraba 2 años, suspendía las paritarias un año, digamos, en la práctica, ¿no? Es decir, no hubo paritarias después de los acuerdos salariales del 73. En el 74 no hubo acuerdos y recién en el 75 vuelven las paritarias, ¿no? Y ahí es donde se produce el relevo del reemplazante de Gelbar por Rodrigo, ¿no? Y esto es, bueno, lo que terminó siendo el Rodrigazo, digamos, la combinación del plan de Rodrigo con la renovación de los convenios colectivos de trabajo, ¿sí? Ahora, lo que pasaba antes de esto es que empiezan a haber como aumentos colaterales y aumentos de precios, entonces ahí sí se descuajeringa todo el sistema, ¿no? Pero bueno, digamos que lo que esta situación muestra es cómo de pronto en la Argentina se empieza a acelerar el tiempo y uno cuenta los días que faltan al gobierno, digamos, cuánto puede aguantar, porque se empieza a plantear una cuestión básica de todo gobierno, que es la gobernabilidad. Cuando empieza, digamos, la inflación, no es un fenómeno solamente económico, sino que es un fenómeno económico, social y político, en el sentido de que te destruye las relaciones sociales, la convivencia, la armonía, empiezan a aparecer las tensiones entre los grupos sociales, además de la lucha distributiva, digamos, pero también empieza a haber elementos de inseguridad, los proyectos culturales que no tienen que ver con la supervivencia se dejan de lado, en fin, un montón de cosas. Y además, sobre todo, es un problema político. Es un problema político porque el gobierno se va quedando sin futuro. Y la reforma que hace el gobierno de Lanuse, recuerden que la constitución de 1853 estipulaba que los mandatos duraban 6 años, pero la reforma que hizo el gobierno de Lanuse acortó ese mandato a 4 años. Con lo cual, el mandato de Isabel Perón vencía en octubre de 1977.
recuerden esa fecha porque, bueno, ese es hasta a partir de ahí, digamos, es el tiempo, digamos, sobre el cual había que contar. No faltaba tanto tiempo, digamos. El golpe fue dado en marzo del 76. Faltaban unos, sí, exactamente serían año y medio. No era tanto tiempo, pero bueno, obviamente, y acá vuelve la pregunta de Agustín, digamos, ¿no? Es decir, digamos, había una oportunidad, se abría una ventana de oportunidad. Recordemos también, insisto, que está el tema de la violencia y el tema de la crisis social y económica que empieza a dispararse, pero bueno, me estoy adelantando. Hablemos un poco de la inflación que va creciendo y del Rodrigazo, estimado. Me estás contando el final de la película. Estoy avanzando un poco, tenés razón, perdóname. No, está bien. No, antes de Rodrigo va a haber un breve interregno donde va a estar en el Palacio de Hacienda Alfredo Gómez Morales, que era el presidente del Banco Central y había sido uno de los ideólogos del plan de emergencia del año 52, y consecuente con lo que él había hecho en el pasado, va a aplicar, digamos, una política gradualista, va a intentar no corregir los desequilibrios devaluando. Eso va a implicar, por ejemplo, básicamente eso era un reconocimiento de que estaba bastante complicado, se estaba complicando bastante el tema de la inflación. Se va a intentar, digamos, moderar la política expansiva monetaria y se va a intentar moderar el gasto público, pero antes de que se, como decía Aníbal, antes de que se reabran paritarias en el año 75, la puja distributiva reaparece porque Gómez Morales concede un aumento a fines del 74 y otro para principios del 75. Con lo cual ese problema ya estaba instalado, digamos, antes de que se reabrieran las paritarias. Ahora, a mediados del 75, dentro de las luchas palaciegas que había dentro del movimiento peronista, se termina imponiendo el sector de José López Rega, que además fue el ideólogo y creador de un grupo paraestatal, parapolicial, que se llamó la 3A, la Alianza Anticomunista Argentina, que básicamente, entre otras cosas, amenazó y mató y hizo que se exiliara un montón de gente que tenían, digamos, simpatías, ya sea lo que sería el peronismo de izquierda, y logra poner a un hombre de su riñón en el Palacio de Hacienda, que es Celestino Rodrigo. Celestino Rodrigo es un personaje, digamos, tristemente célebre en la historia argentina, que va a intentar corregir esos desequilibrios que se venían manifestando a raíz de la implementación del pacto social, aplicando un plan de estabilización, es decir, un plan antiinflacionario o de shock, que se va a conocer como Rodrigazo, y que básicamente consistió en devaluar la moneda un 100%. Ustedes recuerden, si no me falla la memoria, de que la devaluación más grande que se había hecho desde que habían derrocado a Perón en el 55 era la que había hecho Fidel Bacena, de 40%, y que había sido una devaluación compensada, digamos, como para que todos perdieran un poquito y que ninguno se llevara las ganancias completas de la devaluación. Acá se devalúa un 100%, lo cual explica que, por ejemplo, si un tipo tenía dinero ahorrado en el banco para comprarse una casa o un departamento, cuando se entera de lo que este señor Rodrigo había hecho, se da cuenta de que sus ahorros habían quedado pulverizados y que se quedaba sin casa o sin departamento. Eso es digamos, es una data que sirve como para empezar a entender por qué, por ejemplo, en Argentina el sector inmobiliario desde esa época de a poco empieza a ir dolarizándose. Después, otra cosa fue que se aumentó un 100% las tarifas de servicios públicos y 200% casi los combustibles. Ahora, ¿cuál era el objetivo que tenía Rodrigo con esta macro devaluación? Bueno, lo primero era tratar de disciplinar a los agentes económicos, fundamentalmente sindicatos y empresarios, para tratar de ponerle un corte a la puja distributiva. Inclusive se beneficia a un tercer actor,
que es el sector agroexportador, porque la devaluación es una redistribución de recursos desde el sector urbano al sector agrario, y los que pierden con esta redistribución regresiva del ingreso son los trabajadores, básicamente. Después, se buscó con esto equilibrar las cuentas externas. Recuerden que yo había mencionado que la balanza comercial en el 74 era deficitaria, que Argentina ahora se acercaba a una crisis de balanza de pagos, con lo cual pasamos a tener un dólar muy alto y eso implicaba recortar importaciones. También, por supuesto, la devaluación buscaba incentivar las exportaciones. Y después también se buscó tratar de equilibrar los números fiscales, el gasto público. Pero ¿qué pasa? Como estamos en un régimen ya de inflación alta, empieza a jugar un fenómeno que se llama efecto Olivera-Tanzi, que significa que entre el momento en el que el Estado calcula el monto de los impuestos, el monto nominal, y en el que recibe el pago de parte de los consumidores, el dinero en términos reales vale mucho menos porque se lo come la inflación. Entonces, si el Estado en concepto de impuestos recauda menos, tiene que cubrir emitiendo más. Si emite más, eso tiene consecuencias inflacionarias. Y si aumenta la inflación, se deprecia la moneda, hay que seguir emitiendo y esto se convierte en una pelota enorme. ¿Puedo hacer un comentario, estimado Sebastián? Adelante, adelante. Nada, bueno, respecto de la devaluación, digamos, hay que decir algo en favor, si se quiere, de Rodrigo, en el sentido, en favor y en contra, digamos, en el sentido de que había una inflación reprimida, digamos, algo similar a lo que pasa en la actualidad, ¿no? En el sentido de que hay precios, es decir, tenés alta inflación con precios congelados, el precio del dólar y las tarifas, ¿eh? O sea, es típico eso. Ahora, ¿cuál es el problema que tiene estos ajustes ortodoxos, que busca restablecer el equilibrio de precios, digamos? El problema fundamental es que una suba fuerte, sobre todo del dólar, o sea, una devaluación, tiene un efecto contractivo. O sea, en la Argentina, no en cualquier país, en la Argentina, por la naturaleza de las exportaciones, las devaluaciones son contractivas, es decir, son recesivas. ¿Por qué? Porque el impacto inicial, ¿qué busca la devaluación? Restablecer, digamos así, la competitividad de las exportaciones, es decir, facilitar las exportaciones primarias y secundarias. Pero ese aumento de las exportaciones no es inmediato, porque siempre depende de inversiones que se hacen hoy. Yo cosecho hoy, siembro hoy para cosechar dentro de 6 meses, dentro de un año, digamos. O sea que el efecto benéfico de la devaluación demora bastante, a menos que haya tipos que tengo guardado y que no liquiden exportaciones, pero digamos, las decisiones de producción vinculadas a la devaluación tienen un tiempo muy largo de maduración. Pero el efecto inmediato, no deseado, es el aumento de los alimentos, que son productos exportables, pero también son productos de consumo fundamental, del salario y de los ingresos básicos de la población. En consecuencia, cuando hay una devaluación, hay un aumento del precio de los alimentos y una reducción del salario real que afecta severamente a la industria, que es la fuente de empleo fundamental en aquella época, donde buena parte de la población estaba empleada en la industria, y por lo tanto también cae el nivel de actividad el nivel de actividad, digamos, del sector industrial. O sea, que la devaluación tiene un efecto positivo a largo plazo, pero un efecto negativo en el corto plazo, que se agrava con la debilidad que tiene el gobierno para sostener ese fenómeno negativo, esa situación negativa que tenía la economía y la sociedad argentina, ¿no? Entonces,
hay esa combinación. Por supuesto, también a Rodrigo le faltó timing, lo que se llama manejo del tiempo. ¿Por qué? Porque básicamente anuncia aumentos de tarifas y de evaluación en el contexto de una discusión salarial que hizo que los sindicatos automáticamente incrementaran el nivel de aumento solicitado, ante el cual los empresarios no opusieron mayor resistencia. O sea, ahí hubo una, digamos, por lo que el intento de ajuste que va a hacer el gobierno con el sinceramiento de tarifas y de dólar se neutraliza inmediatamente por el efecto inflacionario que lógicamente tiene sobre las expectativas el aumento salarial. Con lo cual se armó una pelota que va a ir llevando a una situación hiperinflacionaria, ¿sí? Sí, a ver, yo lo que quería redondear de lo que dijiste vos, sí, a ver, vos podés mejorar la competitividad del sector externo con una devaluación, pero ojo que también eso depende de que vos tengas demanda afuera, porque digamos, vos podés vender barato, pero si afuera no te compran, es medio complicado, pero la incidencia inmediata de la devaluación, sí, por supuesto, se hace sentir. De hecho, Juan lo graficó muy bien el otro día, cuando les preguntaba acá a los chicos, diciendo, bueno, ¿cuál es el sueño de todo devaluador? Y básicamente que se cumplan todos los objetivos que Rodrigo tenía sin que la devaluación se traslade a precios. Básicamente bueno, eso sería. Pero Juan hablaría de la devaluación de Krieger Bacena. Estás hablando de Krieger Bacena. Claro. En ese caso, la devaluación fue justamente hecha, compensada, para evitar el efecto contractivo. Claro, sí, Porque de esa manera las retenciones operaban como un mecanismo que evitaba la traslación a precio de esa devaluación. Igual es un latiguillo que tiene Juan que se lo tomé prestado. No, te digo, sigo, mirá. El tema es que en cuanto ustedes fíjense que en el año 74 la inflación era del 40% y ahora en el 75 tenemos 185% anual. Esta cifra, digamos, no tienen que acordarse puntualmente de la cifra, pero tienen que registrar algo. Y vos corregime, Aníbal, si me equivoco, pero desde este momento y hasta el año 91, cuando se aplique el plan de convertibilidad, Argentina no va a bajar de los 3 dígitos de la inflación anual. Así que fíjense las consecuencias que tuvo el Rodrigazo. Y aparte, en un principio supuestamente beneficiaba al sector exportador, pero si en un momento se devalúa a 100 y la inflación se va a 185, digamos que estamos peor que al principio. Y en ese contexto, y también lo mencionaba Aníbal, se va a dar en el marco de la puja salarial, cuando se reabren las paritarias, un hecho dramático e inédito en la historia del peronismo, que es que por primera vez el sindicalismo peronista le va a hacer una huelga general a un gobierno peronista. Una huelga general de 48 horas. Eso, bueno, va a terminar con la salida de Rodrigo y de López Rega del gobierno, e Isabel Perón se iba quedando cada vez más huérfana de apoyos políticos. De hecho, se va a tener que recostar fundamentalmente sobre el ala sindical, con la cual ella había tenido relaciones bastante tirantes, con lo cual desde este momento y hasta 9 meses después, que es cuando se da el golpe de Estado, digamos que el gobierno de Isabel es, parafraseando a Gabriel García Márquez, es la crónica de una muerte anunciada, es decir, gran parte de los actores económicos y sociales apostaban a que la crisis económica, política, y encima enmarcada en un contexto de violencia que estaba cada vez más descontrolado, la crisis se iba a agravar y el gobierno efectivamente se iba a caer. En esos últimos meses va a haber 3 ministros de Economía más,
de los cuales básicamente se podría destacar a Antonio Cafiero, que era el abuelo del que fue hasta hace poco, creo que fue jefe de gabinete de Alberto Fernández, Santiago Cafiero. Y Cafiero básicamente, cuando se encuentre con este desbarajuste, va a decir, bueno, a ver, vamos a aplicar una política gradualista, la inflación, digamos, no tenemos un plan de fondo para controlar la inflación, entonces, ¿qué va a hacer? Básicamente aplicar una indexación de los diferentes precios de la economía. Nosotros lo vimos ya en la época de Ilia, lo que se llamaba como crawling peg, que es una indexación básicamente para que no perderle pisada a la inflación. Entonces, se van a negociar salarios trimestralmente para ir ajustándolos con la inflación, se van a ajustar precios y cada 2 semanas, cada 15 días, se va a ajustar el tipo de cambio básicamente para que no le pierda pisada la inflación, no se genere un atraso cambiario y haya después otra vez que volver a devaluar, menos en un contexto como el que había dejado el Rodrigazo. La conclusión es que en el breve interregno de Cafiero se van a indexar más los precios que los salarios, con los cuales los trabajadores van a seguir perdiendo, básicamente. Y finalmente, ya llegados a principios del año 76, lo que sería el último capítulo de este drama, de un gobierno que se estaba cayendo a pedazos por las pujas internas y ahora complicado por una situación de violencia y una situación económica que estaba fuera de control. El Palacio de Hacienda lo va a ocupar Emilio Mondelli, que va a ser, digamos, un personaje que va a declarar que él no tenía un plan, lo cual, digamos, es como una suerte de capitulación antes de arrancar, sino que tenía medidas. Entre esas medidas, bueno, algunas de ellas va a ser aplicar control de precios, liberar, unificar los tipos de cambio. Recuerden que la economía se manejaba con diferentes tipos de cambio y acá lo que se buscaba es unificar todos en uno solo para que sea el mercado el que le ponga precio a la divisa. Va a haber una pequeña devaluación, se van a aumentar de nuevo tarifas de servicios públicos y combustibles y se va a tratar de poner en el freezer durante 180 días la puja distributiva. Sin embargo, ya a esa altura del partido, digamos que el gobierno faltaba simplemente que le dieran el empujoncito final, y en ese fatídico mes de marzo de 1974, cuando los militares dan el golpe, la Argentina, por primera vez en el siglo XX, entraba en un contexto hiperinflacionario. ¿Qué significa esto? Que la inflación mensual de marzo superó el 50%. Es decir, ustedes piensen que toda la inflación que nosotros tenemos ahora en un año, en ese mes de marzo del 76, la tenían en un mes. Y a partir de ese momento, bueno, un gobierno que había generado grandes esperanzas, grandes expectativas, termina yéndose prácticamente caído por sus propias contradicciones internas y por la incapacidad de poder generar un mínimo de consenso entre sus propias facciones. Esto, como mencioné al principio, marca creo que un cierre de una etapa y abre otra etapa nueva en lo que después va a ser las políticas económicas argentinas. Hay algo que quiero remarcar antes de cerrar y no aburrirlos más, es que los autores de Arpinov Jach van a hacer una comparación entre el proceso de reorganización nacional y la Revolución Argentina del 66, que para mi gusto en algunas cosas es un poco forzado, básicamente porque entre el surgimiento del peronismo y ahora cuando llegue la dictadura militar, básicamente lo que no se había cuestionado era el consenso acerca del rol de la industria como sector fundamental de la economía. Sí, por ahí hubo digamos, idas y venidas, debates en torno a decir, bueno, apoyamos o a la industria de capital nacional o a la industria de capital transnacional, o industria para el mercado interno, o industria para exportar, pero las discusiones básicamente se iban a dar dentro del marco de la industria. Y ahora vamos a ver, justamente a partir de la clase que viene, que a partir de este momento, digamos, las discusiones
sobre todo en cuanto a qué sectores económicos tendrían que tener primacía, van a cambiar. Así que, bueno, no sé si querés agregar algo vos, Aníbal. Sí, No, no, disculpa. una breve mención antes de dejar a los chicos las preguntas o los comentarios. Es que, en principio, digamos que la Argentina vuelve a tener una de sus características es que cada régimen político, cada gobierno va a tener características fundacionales o refundacionales, ¿no? Entonces, esto que mencionaba al final Sebastián, de que había comenzado con mucha expectativa y se fue desflecando, se fue esmerilando, como ustedes quieran llamarlo, en muy poco tiempo. Eso, digamos, por edad puedo comentar, digamos, que en el 73 el canto popular, la consigna era se van y nunca volverán. Y nunca volverán. Esa era con ese canto, digamos, se recibió al nuevo gobierno y yo diría que excedía, por supuesto, el partido que va al grupo, al frente gobernante, y de alguna manera en poco tiempo va a cambiar por el deterioro, esta dificultad que va a tener justamente en gobernar el gobierno peronista. Pero está claro también que hay una cosa que no sé si quedó un poquito soslayada, pero que es la cuestión de alguna forma de el conflicto social, por un lado, que va a tener con los sindicalistas, que en principio van a enfrentar fuertemente al gobierno, y también los empresarios. Es decir, acá, digamos, muchas veces se atribuye a la responsabilidad a los sectores empresarios, ¿no? El golpe del 76. Pero una cosa que es importante señalar es que la reforma agraria que de alguna manera parecía plantearse va a ser reemplazada por el impuesto a la renta potencial de la tierra, que fue finalmente un impuesto que no tuvo grandes consecuencias, pero que de alguna manera agitaba entre los propietarios terratenientes el fantasma de esta reforma agraria que venía además desde Chile, un poco estimulada por el que había sido el gobierno de la Unidad Popular. Y en esta situación hay que mirar lo que sucede en otros países, ¿no? El gobierno de Salvador Allende en Chile, que fue un gobierno socialista, que pretendía llegar al socialismo por la vía legal, que es algo distinto a lo que proponía la guerrilla, que no se sabe muy bien qué es lo que quería, digamos. La guerrilla, digamos que era sabía los métodos que tenía, pero no los objetivos para los cuales esos métodos servían. Lo concreto es que esta imagen, digamos así, de la reforma agraria que se había aplicado en Chile estaba como un fantasma operando sobre el sector agrario que, recordemos, había tenido un fuerte espaldarazo en los cambios técnicos y productivos de la década del 60 y que habían permitido, entre otras cosas, aumentar la capacidad exportadora, ¿sí? Y la organización de diríamos así, de este sector agrario va a estar de alguna manera, va a dirigirse, va a encaminarse a una reorganización. Recuerden que el pacto social lo hace la CGE de parte de todas las patronales con la CGT de parte de todos los trabajadores. Y dentro de esa CGE estaba la sociedad rural, las confederaciones rurales, o sea, todos los representantes del sector rural que luego se van a ir apartando para conformar lo que llamó la APG, que va a ser el acuerdo de empresarios que de alguna manera va a acompañar
el golpe o va a ser uno de los componentes que va, digamos, a atacar al gobierno de Isabel, ¿no? De Isabel Perón. Así que, digamos, me parece que este gobierno tiene me parece dos cosas importantes para mencionar. Primero, lo que decía recién, la cuestión de que pasaste de un régimen de alta inflación, de un régimen de inflación a un régimen de alta inflación. ¿Sí? O sea, una cosa es régimen inflacionario, que puede ser 50% anual, y pasaste al 200% anual. Entonces, la inflación, pues decir, hay inflación siempre, pero una cosa es que vos tengas un 30 y otra cosa es que tengas un 200. Es decir, es otra cosa completamente distinta, sobre todo porque es mucho más difícil bajarla. Cosa que va a comprobar Martínez de Oz. Así que, bueno, y lo otro que también, repito, este gobierno tiene es esta cuestión de la Argentina, el mito de Sísifo, ¿no? Es decir, va a buscar la piedra, sube la piedra, se le cae la piedra, vuelve a bajar, entonces es un poco comenzar y recomenzar, la ilusión y el desencanto, ¿no? Como se llama el texto. Sí, Sebastián. Agrego una última cosa respecto a lo que vos dijiste de los militares. En realidad, ya durante el gobierno de Isabel, que se va a formar en el Monte Tucumano un poco guerrillero a cargo Sí, de Ler, y que sí. el mismo gobierno de Isabel Perón va a emitir un decreto que hablaba, o sea, el término es textual, para neutralizar o aniquilar a la guerrilla Aniquilar la guerrilla, sí. en lo que se llamó el operativo Independencia, que Pero ese decreto lo firmó Luder, me parece, ¿no? eh, sí, pero fue en el gobierno de Sí, sí, Isabel, pero fue cuando donde ella Isabel estaba, estaba de licencia y Luder, que era presidente provisional claro, del Senado, lo va a reemplazar, sí. claro, pero a lo que quería llegar era que eh, ese accionar represivo por parte de las Fuerzas Armadas, y que inclusive fue un ensayo a una escala minimalista muy pequeña de lo que después se iba a hacer a partir del 76, sobre todo mostrando resultados, inflando números y demás, en cierta medida, y teniendo el contexto de descontrol en el cual el país se encontraba con crisis política, crisis económica y sobre todo un nivel de violencia que realmente, digamos, una cosa por ahí es contarlo con palabras por lo que uno ha leído, pero que era un nivel de violencia tremendo, y eso generó una cierta relegitimación de las Fuerzas Armadas, y de alguna manera mucha gente esperaba con ansias de que los militares dieran el golpe y para poder volver a restablecer el orden. Con Claro. lo cual nosotros nos encontramos en apenas menos de 3 años en un giro de 180 grados en donde la gente le cantaba que se van y no vuelven más, y de repente había un sector de la población que los estaba esperando de nuevo. Bien, ¿Ah? de acuerdo. Bueno, veamos las preguntas de Dale. los presentes. Acá pregunta Oscar Andrade, ¿cómo disciplinó Rodríguez? Bueno, no disciplinó. No, lo Oscar no intentó. disciplinó. O Lo sea, intentó. justamente el problema es que automáticamente hubo una resistencia. Ya, como decíamos antes, la primera resistencia fue durante la gestación del plan, que cuando se devaluó, automáticamente los sindicatos aumentaron el pedido que tenían de aumento de salario. O sea que, y automáticamente, digamos, ahí va a haber nuevamente un incremento de la puja distributiva y de la conflictividad social y económica. Por eso el plan fracasa, digamos. El plan es un caso típico de un programa ortodoxo fracasado, digamos. Justamente, entre otras cosas, porque no consiguió disciplinar a los actores económicos y sociales, ¿no? No, era el objetivo, pero no lo logró, claro. No.
ver si... Esta es la hora de preguntar, ¿no? Sí, tan claro estuvo. Parece que quedó todo claro. Bueno, por ahí están cansados. Bueno, lo que es importante es que ustedes intenten, sobre todo, tener, si digamos, no pueden ahora o no tienen ganas ahora, etcétera, pero, digamos, anotarse las dudas que les van surgiendo. Por ejemplo, esta que planteó Oscar, los temas que están implícitos en la relación nació, digamos, el contexto mundial con la situación interna. O sea, ahí hay siempre una referencia al contexto internacional inevitable, porque la Argentina es un país, no digamos especialmente frágil, pero digamos, es una economía que necesariamente requiere, digamos, de comerciar con el exterior, no siempre le faltan le faltan exportaciones, entonces es siempre, digamos así, un aspecto, el sector externo de la economía siempre es un aspecto frágil, justamente para mantener el equilibrio interno entre las clases sociales, que va a ser siempre un elemento también clave en cuanto a que, bueno, la Argentina es un país que tiene un ideal igualitario y una economía cada vez menos igualitaria. Esa es un poco la paradoja, ¿no? Bueno, la clase próxima, Sebastián, seguiríamos con el texto, pero va el texto también de Archunos Liat. Bueno, o sea, iría a la segunda parte de este capítulo y lo trataríamos entonces la clase del viernes. Si no hay más preguntas, entonces damos por terminada la clase. Buenas noches, profe. Buenas noches, Eva. Bueno, Buenas Muchas noches gracias. a todos. Buenas noches. Buenas noches. Los saludamos. chao Aníbal, buenas noches. Chao, Sebas.